Todos los lunes a las de 9 a 9:40, que lo tengo conmigo. Hey, hey. Bien, vamos a ver la página 52, clasificación de la materia. ¿Listo? Entonces dice, la materia que nos rodea es muy variada. El agua, por ejemplo, tiene propiedades muy diferentes a la del aire, la roca y las hierbas. Por esto, para facilitar su estudio, existen distintas formas de clasificarlas. Una manera de clasificar la materia es de acuerdo a su composición. Según este criterio, la materia puede ser homogénea o heterogénea. Eso lo subrayo. Bien, según su composición, la materia puede ser homogénea o heterogénea. Bien. Una sustancia homogénea, por ejemplo, es el agua. El agua es solamente agua. Cuando usted la mezcla con la chicha, deja de ser agua. Bien, cuando se lo echa a otra cosa, deja de ser agua. Una mezcla homogénea es algo que es puro, solamente él. Dice homogénea, sus componentes no se distinguen a simple vista ni con el microscopio. Por ejemplo, las sustancias puras y la disoluciones. Eso lo vamos a ver ahora en el cuadro de abajo. Heterogénea, sus componentes se pueden ver a simple vista o con un microscopio. Está formado por dos o más sustancias que no reaccionan entre sí en proporciones variables. Por ejemplo, las suspensiones y los coloides. ¿Qué quiere decir eso? Usted agarra azúcar y échelo en el agua. Azúcar moreno, azúcar que quiera. Lo va a revolver. Al final que usted termine de revolver, ellos no se van a unir. El azúcar usted lo va a ver abajo. Eso es una mezcla heterogénea. No se mezcla al 100%. Siempre sobra o se puede ver lo que ocurre. Agua con arena es lo mismo. Agarra el agua, la mezcla con la arena no desaparece, queda abajo. Bien. El cuadro que está aquí se lo tiene que aprender. La materia se divide en sustancias puras y mezcla, de acuerdo a la interacción. Bien, las sustancias puras pueden ser compuestas o simples. Y las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. A su vez, las heterogéneas pueden ser coloides y suspensiones. Ese cuadro tiene que aprendérselo. Sustancias puras tienen una composición constante, uniforme y definida. Eso lo subraya. Eso lo tiene que saber. Bien. Dice que sus propiedades son específicas e invariables. Los componentes de las sustancias puras no pueden separarse por métodos físicos. ¿Qué significa eso? Vamos a decir las vigas. Usted ha visto las vigas que usan para hacer edificios son vigas de metal. Pero ese metal es un metal que está compuesto al hierro con otros metales. Eso usted no lo puede separar por ningún método físico. Aunque usted parta el hierro, sigue siendo metal. Bien, es como agarrar el cartón. El cartón está compuesto por varios componentes. Cuando usted parte el cartón sigue siendo cartón. No importa qué método físico utilice, sigue siendo cartón. En cambio, bien, los compuestos químicos, ahora se los voy a explicar. Dice, por ejemplo, la sal común, una sustancia pura, cada partícula que forma está compuesto por un átomo de sodio y otro de cloro. Una pizca de sal y una tonelada de esa sustancia tienen el mismo punto de fusión y la misma densidad. No importa si sigue siendo sal, es sal. En grandes cantidades o en pequeñas proporciones sigue siendo lo mismo, una sustancia pura. Usted no la puede separar por ningún método físico. Según su composición, las sustancias puras se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos. Los elementos químicos, un elemento químico es una sustancia pura que no puede componer en otra más sencilla que ella. Eso lo subraya. ¿Bien? ¿A qué se refiere eso? A la tabla periódica. ¿Qué ve los elementos de la tabla periódica? Ellos son sustancias puras. El hierro es hierro, la plata es plata, el oro es oro, el cloro es cloro, el sodio es sodio. Bien, ellos no pueden descomponerse en otra cosa. Bien, pero cuando hay un compuesto químico es distinto. Dice el hierro, el oro, el oxígeno son ejemplos de elementos químicos, ya que no pueden descomponerse en otras sustancias diferentes a ellos. Los elementos químicos se representan mediante símbolos. Los símbolos de elementos químicos siempre empiezan con una letra mayúscula. En algunos de los casos el símbolo corresponde a la letra inicial del nombre,
Ejemplo, el carbono y el oxígeno. En otros casos se simboliza con la letra inicial del elemento en mayúscula seguida por su segunda letra en nombre minúscula. Por ejemplo, el cesio y el magnesio. Bien, hay elementos químicos cuyos nombres latinos o griegos no coinciden con los españoles y de ahí existen símbolos que no tienen relación con el nombre. Por ejemplo, el hierro, su símbolo químico es Fe, del latín ferrum viene, por eso es Fe. Los elementos químicos se clasifican en dos grandes grupos, lo van a subrayar, los metales y los no metales. Usted, yo le dije al principio que tenía que aprenderse la tabla periódica y eso tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque hay componentes que ni siquiera se parecen. El sodio, el elemento del sodio o el símbolo del sodio es Na, o sea, Na. Y el sodio ni siquiera está por ahí. El potasio es K. Y no se parece en nada como se escribe potasio. Van a haber unos más fáciles que aprenderse que otros que son más difíciles. La plata es Ag y no tiene nada que ver con plata que se escribe con P. El oro es AU y no tiene nada que ver con el oro. Bien, porque es como se dicen, vienen de latín. Un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos. Eso lo subraya. Eso cuando decimos dióxido de carbono, CO2, H2O, que es el agua, está compuesto de dos hidrógenos y un oxígeno. El dióxido de carbono, que es CO2, está compuesto de dos oxígenos y un carbono. Esos son compuestos químicos. Hidróxido de sulfuro, eso es un compuesto químico. Bien. Por ejemplo, un gramo de cloruro de sodio, NaCl, siempre contiene 0,3934 gramos de sodio y 0,66 gramos de cloro. Bien. Eso, ¿cómo lo sabe? Eso lo vas a ver más adelante. El próximo año se le va a dar una materia, un tema que se llama estequiometría molecular. Te vas a ver en un compuesto químico por qué su fórmula empírica se escribe así, por qué su fórmula molecular se escribe así, cuántos moles lo forman, qué cantidad de gramos tiene. Eso lo vas a ver el otro año en estequiometría molecular. Bien. Los compuestos se representan por medio de fórmulas. Una fórmula química muestra los símbolos de los elementos que integran el compuesto y la proporción que existe entre ellos, es decir, señala su composición química. Por ejemplo, la fórmula del agua, como le dije, H2O, le indica que la sustancia está formada por hidrógeno y oxígeno en una proporción 2:1, es decir, que hay dos hidrógenos por cada molécula de oxígeno, por una molécula de oxígeno. Los compuestos se clasifican en dos grandes grupos, lo van a subrayar, orgánicos e inorgánicos, compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los orgánicos tienen el carbono como elemento principal y combinado por elementos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas son ejemplos de compuestos orgánicos. Los inorgánicos no tienen carbono como elemento principal. Ejemplo, el agua, el cloruro de sodio, son ejemplos de compuestos inorgánicos. Bien, el cloruro de sodio es lo que usted conoce como sal. Lo que usted come todos los días se lo echa a la comida. Eso es la sal, cloruro de sodio. Ahora, si yo en una práctica le pongo a usted que me clasifique una mezcla, que me clasifique los siguientes compuestos en homogéneo o heterogéneo, que fue lo primero que expliqué, y yo le digo que es que lo primero que le digo es, vamos a decir, una chicha, ¿es un compuesto homogéneo o es heterogéneo? ¿Cómo usted puede saber si es homogéneo o es heterogéneo? Bien, ahí es donde entra el tema. Yo le estoy enseñando la teoría, pero yo voy a poner una parte práctica de este tema. Y usted tiene que saber identificar cuándo es homogéneo y cuándo es heterogéneo. Bien, recuerde que lo heterogéneo es que no se mezcla completamente. En cambio, una chicha se mezcla completamente con el agua, o sea que ella es una mezcla homogénea. Bien, eso tiene que saberlo. Yo le pregunto, ¿qué tipo de mezcla es esta? Homogénea. Usted debe saber por qué es homogénea. Esta heterogénea, usted debe saber por qué es heterogénea. Bien, si le pongo una sustancia pura, usted tiene que identificarme si es un elemento químico o es un compuesto químico. Y se lo voy a poner de manera práctica
Hay una parte teórica, pero hay una parte práctica. Tiene que saber la parte práctica. Bien. Voy a terminar con las mezclas y entro a la parte práctica. Bien. Bueno, en verdad tengo que terminar el tema para entrar a la parte práctica. Mezclas son uniones físicas de sustancias en las que las estructuras de cada sustancia no cambian, por lo cual sus propiedades químicas permanecen constantes y la proporción puede variar. Eso lo subraya para que sepa que es una mezcla. Además, es posible separarlas mediante procesos químicos, físicos. Por ejemplo, la unión de agua con tierra es una mezcla, pero usted lo puede separar. Si usted agarra agua con tierra y lo echa en una olla y la pone a hervir, el agua va a desaparecer porque se va a separar de la tierra en estado gaseoso y la tierra se va a secar y va a seguir siendo tierra. O sea que usted lo puede separar. No es lo mismo que una sustancia pura. La sustancia pura usted no lo puede separar de ningún método. Por lo menos mi celular sería una sustancia pura. ¿Bien? Yo lo puedo partir, lo puedo pegar, va a seguir siendo un celular. Es igual que un árbol. Usted agarra, pica el árbol, lo corta, sigue siendo árbol, aunque lo use para leña, sigue siendo un árbol. Eso es lo que quiero que entiendan por sustancia pura. La mezcla sí la puedo separar físicamente. ¿Bien? Eso es lo que quiero que entienda. La mezcla, usted puede agarrarla y separarla por cualquier método. Bien, lo puedo poner a evaporar, lo agarro y lo pico, ya no es lo mismo. Lo parto a la mitad, es otra cosa. Eso es una mezcla. En una mezcla, la sustancia que se encuentra en mayor proporción recibe el nombre de disolvente o solvente, lo subraya. Y la sustancia que se encuentra en menor proporción recibe el nombre de soluto. Ahora, cuando usted hace una chicha y le echa el tan al agua, el soluto es la chicha, el disolvente es el agua, porque usted lo revuelve en el agua. El agua es en que mayor proporción está. Eso es así. ¿Bien? Dice que de acuerdo con la fuerza de cocción entre las sustancias, el tamaño de las partículas de la fase dispersa y la uniformidad en distribución de estas partículas, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Bien, ya eso lo subrayó acá en el cuadro, no tiene que volver a subrayar. Vamos a ver cuál es la diferencia de las mezclas. Mezcla homogénea, conocida también como disoluciones o soluciones, son las que poseen la máxima fuerza de cohesión entre las sustancias combinadas. Las partículas solutas son más pequeñas y se encuentran distribuidas uniformemente. Bien, es decir que no se ven. Yo agarro y mezclo todo y uno de los compuestos va a desaparecer. Solamente me va a quedar uno. Están mezclados, pero se mezclaron tan bien que dan una sola forma. Y yo no lo puedo ver a simple vista. Bien, eso es una mezcla homogénea, que se unen perfectamente. Bien, cuando usted hace un emparedado y le pone el queso, usted sigue viendo el queso y el pan. Es una mezcla heterogénea porque usted la ve. Y además de eso, usted la puede separar. Bien. Ahora, si yo quiero hacer un té, le hago el té, le echo la agua y le echo la bolsita de té. El té, el agua busca la manera de absorber el té y cambia el color totalmente. Y queda una mezcla homogénea. Bien. En cambio, cuando le echo el azúcar, si le echo demasiado azúcar, no se va a volver una mezcla homogénea entre el té y el azúcar. Porque al final, si yo le eché mucho azúcar y por más que lo revolví, abajo de la taza, cuando termine de tomar, me lo va a quedar todo el azúcar. O sea que es una mezcla heterogénea. Tiene que entender eso y saber cuándo es homogénea la mezcla, cuándo es heterogénea. Bien, cuando un compuesto químico es orgánico o un inorgánico. Cuando una sustancia pura es un elemento químico de un compuesto químico. Eso tiene que saberlo. Dice, de esta manera sus componentes no son identificables a simple vista, es decir, se percibe como una sola fase. Por ejemplo, las aleaciones se obtienen al fundir metales con no metales, dando la apariencia de ser un material al final del proceso. Bien, como el metal que está al lado, vamos a decir que es las pailas de su casa. Eso están hechos de aleaciones de metales. Bien, y la mezcla es tan homogénea que usted no puede separar eso. Por más que lo golpee, lo parta o haga lo que haga, sigue siendo una mezcla homogénea. Bien.
Correcto. Sí. Usted tiene una tabla periódica en la página 140, 141. Ahí hay una tabla periódica. Eso tiene que ir aprendiéndose. Yo le voy a preguntar los elementos. ¿Bien? Es importante que ya sepa la tabla periódica ahorita porque ya estamos hablando de elementos químicos. Y si yo en el ejercicio le pongo a usted, clasifíqueme esto en elementos químicos y compuestos químicos, y le pongo los elementos químicos y usted no se lo sabe, ¿qué va a pasar? Me va a poner que es un compuesto químico y lo va a tener mal. ¿Bien? Así que vaya leyéndose la tabla periódica. El transcurso del tiempo, las disoluciones no se separan. En consecuencia, son estables indefinidamente. Por ejemplo, si deja agua salada en reposo durante algún tiempo, la sal se deposita en el fondo. O sea que sigue siendo lo mismo. La concentración de la disolución indica la relación entre la cantidad de soluto y la disolvente. Por ejemplo, si la concentración de una disolución de alcohol en agua es 30%, en la mezcla hay 30 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de agua. La solubilidad determina la cantidad máxima de soluto que puede disolver una sustancia a determinada temperatura. Por ejemplo, 25 grados Celsius de 100 mililitros de agua pueden disolver 35,9 gramos de sal de mesa. Si se agrega más de esa cantidad, el exceso de sal no se disolverá. ¿Bien? Dice que las disoluciones se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de soluto que contienen. Pueden ser insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Eso lo vas a subrayar. Es como le digo, el agua, la sal, o el agua, el azúcar o el té. Si usted agarra el té y le echa una cucharada y la revuelve y le sigue sabiendo amargo, esa mezcla está insaturada. Bien, le hizo falta. No es lo suficiente para endulzar el té. Si agarra y le echa 2, puede ser que sí lo endulzó, pero se pasó un poquito. Y le echa 4, está sobresaturada. El té le va a saber a miel prácticamente. Bien. Dice que contiene menor cantidad de soluto del que el disolvente puede disolver en una temperatura. Por ejemplo, una solución que contiene 10 gramos de sal en 100 mililitros de agua a 25 grados Celsius. La saturada contiene la máxima cantidad de soluto que un solvente. Puede disolverse una disolución de 25 gramos de sal en 100 mililitros de agua a 25 grados Celsius. Es saturada. Y la cantidad de soluto es mayor que la del solvente. Puede disolver una temperatura dada, por ejemplo, una disolución de 50 gramos de sal en 100 mililitros de agua en 25 grados Celsius. Bien. Usted tiene que saber cuándo es insaturada, saturada, sobresaturada. Bien. Recuerde que la insaturada es cuando el soluto es mayor que el disolvente. La saturada es cuando tiene la misma cantidad de soluto y disolvente. Y la sobresaturada es cuando la cantidad de soluto es mayor que el mismo disolvente. ¿Bien? Eso tienen que saberlo. Dice, otra forma de clasificar la mezcla homogénea según su estado de agregación. Puede ser gaseoso, líquido o sólido. Eso lo subraya. Según su estado de agregación, la mezcla puede ser de estado líquido, gaseoso o sólido. A continuación se presenta un cuadro con un resumen característico de la mezcla homogénea según el estado de agregación. Ahí están los ejemplos, por lo menos. Estado de agregación. Gaseoso. Disolvente debe ser un gas y el soluto debe ser un gas, por ejemplo, el aire. Líquido. El disolvente es líquido. Cuando el disolvente es líquido, los solutos pueden ser gas, líquido y sólido. O sea, pueden tener los 3 estados. El disolvente, el soluto. Dice que cuando es líquido y hay gas, es una gaseosa, ¿no? Una soda. Cuando usted abre, que sale el gas. Líquido con líquido, alcohol con agua, agua con alcohol, todo lo que tenga que ver con líquido. Y los sólidos, agua salada. Eso es verdad, tú te agarras el agua, le echas sal y se convierte en agua salada. Sólido. El disolvente tiene que ser sólido y el sólido tiene que ser un gas, es aire en hielo. Líquido, rellenos dentales. Y sólido, aleaciones como el bronce, o sea, los hierros, la mayoría de los hierros. Esas son mezclas homogéneas. Vamos a entrar a las mezclas heterogéneas para terminar y explicar la parte práctica, ¿ok? Dice, las mezclas heterogéneas son aquellas en las que la fuerza de cohesión entra en las sustancias y es menor la partícula de fase dispersas. Son más grandes que las soluciones y dichas partículas no se encuentran distribuidas de manera uniforme y se pueden distinguir 2 o más fases. Eso lo subraya. De esta forma, sus componentes se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, la unión de la arena y piedra forma una mezcla heterogénea. ¿Bien? Es así de simple. Cuando usted va a hacer una mezcla, o usted ha visto que en su casa va a hacer una mezcla para hacer un repello o algo,
o para construir algo, el cemento siempre lleva piedra, la mayoría de las veces le echan piedra, arena y el cemento. Usted lo mezcla. Pero a veces usan piedra de estas grandes y se sigue viendo en el cemento la piedra. Eso es una mezcla heterogénea. Bien. Eso es lo que quiero que sepa. En la heterogénea usted ve las cosas a simple vista. Sé que la mezcla heterogénea se puede clasificar en suspensiones o coloides según el tamaño de la partícula de la fase dispersa. Son mezclas en las que la fase dispersa por lo general es un sólido y está formado por partículas grandes. Bien. La fase dispersante se sedimenta después de algún tiempo. Esto se debe por su tamaño. Las partículas de la fase dispersante caen al fondo por efecto de gravedad. Bien, es como le dije, el agua y la sal, el agua y el azúcar, el agua con arena. Esas son tipos de suspensiones. Coloides son mezclas en que las partículas de la fase dispersa son medianas y más grandes que la fase dispersante. Por tal motivo, quedan suspendidas en la fase dispersante y no se sedimentan ni se disuelven. Los coloides tienen un aspecto turbio o nuboso debido a que las partículas de la fase dispersa reflejan y dispersan la luz. ¿Qué decir? La de las suspensiones es cuando todo se va al fondo y usted lo ve en el fondo. Y la de los coloides es que queda en el mismo, en el agua. Usted ve las partículas de sucio o se pone chocolate. Ahí es un coloide. ¿Bien? Dice que los helados, la neblina, la clara de huevo y la mayonesa son coloides. Bien. Los coloides existen en 3 estados básicos de agregación de la materia. Sin embargo, no hay coloides en los que ambas fases sean gaseosos. Según el estado de agregación de las fases dispersas y dispersantes, los coloides se clasifican en emulsiones, espumas, geles, aerosoles y soles. Subraya las 5. Según el estado de agregación, las coloides se dividen en esos 5 tipos. Vamos a ver qué dice. Dice que la emulsión, cuando el estado de agregación en la emulsión es sólida, la fase dispersa es líquida, la fase dispersante es sólido. Bien, tenemos como ejemplo el queso, la jalea, la mantequilla. Bien, esos son emulsiones. Bien, cuando el estado de agregación es sólido, la fase dispersa tiene que ser líquido y la fase dispersante es sólido. Cuando el estado de agregación es líquido, la fase dispersa es líquido y la fase dispersa es líquido, tenemos la mayonesa, el aderezo para ensalada. Espuma, sólida y líquida. Cuando es sólida, la fase dispersante es gas y la fase dispersa es gas y la fase dispersante es el sólido. Tenemos el poliestireno, que es el hielo seco, el hule, la piedra pómez y esponja. Está formada por un gas suspendido en un tipo de plástico, ¿verdad? Si usted ha visto, la esponja es como una espuma, usted la aprieta y la abre. Esos son ese tipo de coloides. Líquido, gas líquido, espuma de afeitar, crema batida, helado, es aire suspendido pero en leche saborizada. Bien, eso es una espuma. Espuma, vaya la redundancia, sigue siendo una espuma. Usted lo ve en a simple vista. Aerosólido, sólida, cuando está en agregación sólida, la fase dispersa es sólido y la fase dispersante es gas. Tiene la niebla y el humo. Bien. Y en esta agregación líquida, la fase dispersa es líquida y la fase dispersante es gas. Tenemos nubes y productos en spray, son líquidos suspendidos en gas, como el Raid para matar las plantas, el Glade que echa en el baño, después que usted hace de tona ya que huele ahí, cuando entran, el Lysol que se está utilizando mucho. Todo eso son aerosoles. Bien. Geles, líquido sólido y líquido, sangre, gelatina, gel fijador para cabello y clara de huevo. Esos son geles. Bien. Como lo dice la palabra y usted lo ha visto, es la mezcla de un sólido con un líquido. Eso se puede poner, usted lo sienta así, ¿no? Y los soles, sólido, sólido, sólido. Vidrio, plástico de colores, porcelana, acero, rubí, zafiro. Bien. Todo lo que usted ve como la mayoría de las gemas se le conoce como soles. Son coloides, pero son soles. Bien. Ahora, en la página 56 de su libro, que es la parte práctica que usted tiene que saber,
Le dice la parte 1. La parte 1, marque los recuadros que corresponden compuestos. La parte 2 le dice, clasifique los materiales que aparecen en el recuadro de cada elemento compuesto o mezcla. La 3 dice, anote el número de tipo de coloide descrito en cada enunciado. Bien. Vamos a hacer esas 3 partes, que es la parte práctica. En la página 58 está la otra parte práctica, pero esa la va a hacer solo. Vamos a ver la página 56, que la va a hacer conmigo. Bien, faltan 5 minutos. Mire, marque con un recuadro lo que corresponde a un compuesto. ¿El sodio es un compuesto o un elemento? ¿Qué es el sodio? El bicarbonato de sodio es un compuesto, el agua oxigenada y el dióxido de carbono también. Correcto, esos 3 son compuestos porque si se da cuenta, tienen más de un elemento químico. Eso es lo que usted tiene que ver. Usted ve la fórmula y hay 1, 2, 3, 4 elementos químicos de bicarbonato de sodio. Ah, eso es un compuesto. Usted le pone gancho a los que tienen más de un elemento. En cambio, el sodio, la plata y el oro son elementos químicos. O sea que ellos no son compuestos químicos. Bien. Vamos a la parte de abajo. Clasifique los materiales que aparecen en el recuadro como elementos compuestos o mezcla. Eso le va a poner un gancho. Por lo menos el oro es un elemento compuesto o una mezcla. Elemento. Correcto, el oro es un elemento químico. El acero, elemento compuesto o mezcla. Mezcla. Puede ser mezcla y puede ser un compuesto. ¿Por qué puede ser mezcla y puede ser un compuesto? Puede ser mezcla porque ellos hacen aleaciones para crear el acero. Y también puede ser compuesto porque se utilizan elementos de la tabla periódica para crear el acero. Y eso tiene una fórmula química. O sea, puede ser cualquiera de las dos. Bien, tiene que estar pendiente a eso. Papel, compuesto, elemento, mezcla. Mezcla. ¿Por qué el papel es una mezcla? Porque el papel no aparece en la naturaleza como compuesto, el papel se hace. El papel se hace. Correcto, el papel usted lo hace, pero el papel es nada más y nada menos que árbol. El árbol lo pican, lo quitan y lo unen con otro elemento de la naturaleza o con otros elementos químicos y crean el papel. Bien, recuerde que la mezcla es algo que usted ve a simple vista. Bien, o algo que se usa para crear otra cosa. El papel puede ser igual que el acero, tanto una mezcla como un compuesto. La leche, elemento compuesto o mezcla. Mezcla. Mezcla, correcto. Carbono, elemento compuesto o mezcla. Elemento. Bien. Algodón, elemento Mezcla. compuesto o mezcla. Mezcla, el algodón no está en la naturaleza. Ah, no, espere, sí. Es un compuesto el algodón. Bien, ellos lo cultivan. Recuerde que el algodón se cultiva, usted lo trae de la planta y ellos lo vuelven, le meten otro elemento para poder hacerlo. Mayonesa, elemento compuesto mezcla. Mezcla. Arena y piedra, elemento compuesto mezcla. O sea, está fácil. Eso es una mezcla. La arena y la piedra no se mezclan. Ellas quedan disueltas cada una, ¿no? Esa es una mezcla. Bien. Bien, vamos a quedar ahí, pues. Vamos a quedar hasta aquí.